Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En los dos vídeos anteriores comenzamos el estudio completo de nuestra función. En la primera parte vimos el dominio, los puntos de corte con los ejes y la simetría. En la segunda parte aprendimos a estudiar el crecimiento y decrecimiento y encontramos los máximos y mínimos utilizando la primera derivada. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio. En esta tercera parte vamos a aprender algo que suele resultar un poco más complicado al principio: la concavidad, la convexidad y los puntos de inflexión. Pero como siempre, no quiero que memoricéis simplemente una fórmula. Vamos a entender primero qué significa todo esto y después veremos cómo se calcula. Vamos allá. Vamos a empezar por entender qué significa que una función sea cóncava o convexa. Imaginad que estamos mirando una curva. Dependiendo de cómo se vaya curvando, podemos distinguir diferentes comportamientos. Por ejemplo, esta primera curva tiene una forma parecida a un cuenco. Podemos decir que está curvada hacia arriba. Y esta otra tiene una forma parecida a un arco. Está curvada hacia abajo. Dependiendo del libro del profesor, pues podéis encontrar diferentes formas de llamar a estas dos situaciones. Para evitar confusiones, en este vídeo vamos a utilizar una nomenclatura muy habitual en bachillerato. Cuando la curva tiene forma de cuenco, diremos que es convexa. Y cuando tiene forma de arco, diremos que es cóncava. Y ahora es cuando viene una de las preguntas más importantes. ¿Cómo podemos saber si una función es convexa o cóncava? Si tenemos una función y no la tenemos dibujada, no tenemos la gráfica, ¿cómo sabemos si es convexa o cóncava? Para eso utilizamos la segunda derivada. ¿Vale? Vamos a utilizar la segunda derivada y nos va a dar la información de convexa o cóncava. En el vídeo anterior utilizamos la primera derivada para estudiar si la función crecía o decrecía. Ahora vamos a derivar una segunda vez para estudiar cómo está cambiando la pendiente de la función. ¿Qué nos va a decir la segunda derivada? Vamos a hacer un pequeño recordatorio del vídeo anterior. La primera derivada nos da información sobre la pendiente de la función. Si la primera derivada era positiva, la función crecía. Y si la primera derivada nos daba negativa, la función decrecía. Pero ahora, con la segunda derivada nos va a proporcionar información sobre cómo está cambiando esa pendiente. Y gracias a su signo podemos determinar la concavidad y la convexidad. La regla de la segunda derivada es muy sencilla también. Si al calcular la segunda derivada nos da positiva, mayor a 0, decimos que la función es convexa. Y cuando la segunda derivada nos dé negativa, decimos que la función es cóncava. ¿Vale? Vamos a aplicar la segunda derivada a nuestra función x al cubo menos 3x al cuadrado más 2. En el vídeo anterior ya habíamos calculado la primera derivada, que nos había dado 3x al cuadrado menos 6. Ahora simplemente derivamos una segunda vez. Vamos a derivar esta primera derivada. La derivada de 3x al cuadrado es 6x y luego la de menos 6x menos 6. Si no sabéis derivar, escribírmelo en comentarios para hacer un vídeo sobre derivadas. Vale, una vez que tenemos la segunda derivada, que nos ha dado 6x menos 6, tenemos que encontrar dónde puede cambiar la concavidad. ¿Cómo encontramos dónde puede cambiar la concavidad?
Es decir, estamos buscando, queremos saber en qué punto podría cambiar la forma de esta curva. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar dónde la segunda derivada se hace 0. Por eso igualamos la segunda derivada a 0. Sustituimos 6x menos 6 igual a 0. Despejo 6x igual a 6 y x me da 1. La x es igual a 1. Este valor es importante porque es un posible punto en el que la función puede cambiar la concavidad. Digo posible porque, igual que ocurría con los máximos y mínimos, encontrar una segunda derivada igual a 0 no garantiza automáticamente que exista un punto de inflexión. Tenemos que comprobar qué ocurre a la izquierda y a la derecha de x igual a 1. El valor que nos ha dado x igual a 1 nos divide a la recta en dos intervalos, desde el menos infinito hasta 1, este primer intervalo, y del 1 hasta el más infinito, este segundo intervalo. Ahora vamos a calcularlo. Para hallar el primer intervalo tenemos que coger un número cualquiera que menor que 1, porque el primer intervalo está entre menos infinito a 1. Coger un número entre menos infinito y 1. He cogido, por ejemplo, el 0. Cuando coges el 0, sustituyes en la segunda derivada. 6 por 0 menos 6 igual a menos 6. Me ha dado la segunda derivada negativa. Como es negativa, gracias a la explicación, es cóncava. Para el segundo intervalo, lo mismo. Cogemos un número entre 1 y más infinito, es decir, más grande que 1. Cogemos, por ejemplo, el 2 y lo sustituimos en la segunda derivada. 6 por 2 menos 6 igual a 6. Me da 6, por tanto positivo. Como es positivo, es convexa. Una vez que hayamos calculado la primero y el segundo intervalo, vamos a hacer la tabla de signos. En la tabla de signos ponemos el intervalo, la segunda derivada y el comportamiento. El intervalo son los que os he comentado, de menos infinito a 1, x igual a 1 y de 1 más infinito. De menos infinito a 1 me ha dado negativa, cóncava. En x igual a 1 me daba 0, por tanto es hay una posible inflexión. Y del 1 al más infinito, positiva, convexa. ¿Lo habéis entendido? Y ahora vamos a entender qué es un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un punto de la gráfica en el que la función cambia de concavidad. Imaginad este ejemplo. En nuestro caso tenemos x igual a 1. Antes de x igual a 1, la función hemos dicho que era cóncava, así. Pero después de x igual a 1, la función es convexa, así. Por tanto, decimos que en x igual a 1 puede ser un punto de inflexión. Pero hay que calcular el punto completo, porque solamente conocemos la coordenada x. Y para que sea un punto tiene que tener dos coordenadas, la x y la y. ¿Cómo sacamos el punto de inflexión? Como x ya lo conocemos, para sacar y nos volvemos a nuestra función original, la de x al cubo menos 3x al cuadrado más 2. Y sustituimos, donde pone una x ponemos nuestro 1. Nuestro x igual a 1 lo sustituimos en nuestra función original. No en la segunda derivada, no en la primera derivada, en la función original. Y sustituimos 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado más 2. Y obtengo 0. Por tanto, mi punto de inflexión es x1, y 0. Este sería mi punto de inflexión. ¿Lo habéis entendido? Quiero recalcaros una cosa. Que la segunda derivada me haya dado 0 no siempre es suficiente. ¿Vale? No significa automáticamente que tengamos un punto de inflexión. Si calculas la segunda derivada y te da 0, no significa que haya un punto de inflexión. Hay que comprobarlo. Tenéis que comprobar que realmente cambia la concavidad. Si antes era
cóncava y después convexa, o al revés, entonces sí tenemos un punto de inflexión, ¿vale? Pero siempre hay que comprobarlo. Fijaros en que ahora tenemos una visión mucho más completa del estudio de nuestra función. La primera derivada nos sirve para estudiar el crecimiento o decrecimiento máximos y mínimos. Nuestra segunda derivada nos sirve para estudiar la concavidad, convexidad y puntos de inflexión. Por tanto, cada derivada nos está dando información diferente sobre la gráfica. Vamos a juntar ahora toda la información que hemos obtenido en nuestra función, ¿vale? Y aquí está toda la información que hemos hecho sobre el estudio de nuestra función en las tres partes. La primera parte hemos obtenido todo eso, segunda parte crecimientos, máximos, mínimos, y en esta tercera parte la concavidad y el punto de inflexión. Esta es la verdadera utilidad de hacer todo este estudio, porque cada apartado nos va proporcionando piezas, son piezas de información. Cada pieza nos va a ayudar a ver por dónde podemos dibujar la gráfica. Por ejemplo, los puntos de corte nos dicen por dónde pasa la gráfica. Los máximos y mínimos nos dicen dónde cambia de crecer a decrecer o de decrecer a crecer. Y la concavidad nos indica cómo se está curvando la gráfica. Cuando juntamos toda esta información, podemos hacer una representación mucho más precisa de una función. Y con esto terminamos la tercera parte de nuestro estudio de una función. Hoy hemos aprendido qué significa que una función sea cóncava o convexa, por qué utilizamos la segunda derivada, cómo estudiar su signo y cómo encontrar un punto de inflexión. Y lo más importante, hemos entendido que no se trata simplemente de hacer derivadas. Cada derivada nos va a proporcionar información diferente sobre la gráfica. En la siguiente parte vamos a juntar todo lo que hemos aprendido y vamos a hacer la representación gráfica completa de nuestra función, utilizando el dominio, los puntos de corte, los máximos, los mínimos, toda esta información que tenemos. Así que si quieres aprender a hacer un estudio completo de una función paso a paso, no te pierdas la siguiente parte. Si este vídeo te ha ayudado, déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.